Hemos escuchado hasta aquí importantes análisis de los elementos económicos, políticos y sociales de la realidad peruana que hacen a la crisis que vive el Perú para proyectar la pregunta que realiza el foro: ¿a dónde va el Perú? ¿Cómo va el Perú? Pero yo creo que nuestro análisis tiene que ser completado con lo que son las características de la realidad política regional, de la realidad política de las Américas. El siglo XXI no es un siglo normal para las Américas. El siglo XXI es un siglo que está influido por la irrupción de un proceso en principio denominado populista, después calificado como socialismo del siglo XXI y hoy conocido como castrochavismo, que está liderado por la dictadura más antigua de la región, la dictadura de Cuba, que ha agregado el número de dictaduras entre los países latinoamericanos, incorporando a Venezuela, incorporando a Nicaragua, incorporando a Bolivia y ampliando en determinado momento una forma de gobierno autoritario y de permanencia casi indefinida en el poder, al Ecuador con Rafael Correa, al Brasil con Lula y Rousseff, a los 12 años de kirchnerismo en la Argentina, que ahora han regresado con Fernández Kirchner, y a la presión a las democracias de la región. Por eso, como ustedes conocen, en mi libro Las dos Américas, yo sostengo que en el siglo XXI hay una América democrática y una América dictatorial. Que la América democrática es la América en la cual están los países que cumplen con los parámetros que establece la democracia: Estado de Derecho, división e independencia de poderes, temporalidad en el mando, elecciones libres y limpias, rendición de cuentas, aceptable sistema de justicia. Pero que hay una otra América, que es la América dictatorial, que hoy día se llama castrochavismo por sus organizadores Castro y Chávez, que irrumpe agresivamente en el escenario político internacional y que el año pasado, el año 2009, ha hecho una proclama de una consigna pública internacional a través de su instrumento político, el Foro de Sao Paulo, que se reunió primero en La Habana y después en Caracas, Venezuela, estableciendo que había que llevar adelante un proceso de intromisión en las Américas, que después sería llamado por Diosdado Cabello una visita bolivariana y que sería celebrado por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, como lo que es la expansión del socialismo del siglo XXI. Y que el año 2019 produjo en el Ecuador, en octubre, un golpe de Estado fallido al gobierno del presidente, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que genera de una u otra manera un proceso de inestabilidad en Chile, que muestra una América que con coronavirus de por medio, que no es un dato menor, genera el retorno de la dictadura en Bolivia este año, genera o presenta un proceso de inestabilidad en el Perú y que hace unos pocos días presenta una estabilidad violenta en Guatemala. Si hay tanta inestabilidad en la región, ¿será nomás que el Perú tiene este tipo de síntomas que ustedes han descrito? ¿Y qué de Chile? ¿Y qué de Bolivia, que acaba de perder lo poco de democracia que estaba recuperando? ¿Y qué de Guatemala, donde se acaba de incendiar por un grupo de enmascarados el Parlamento el sábado pasado por el hecho de que el miércoles pasado aprobaron un presupuesto para el próximo año que no les gustó? Hay elementos de problemática interna. Todos los países de América Latina, por la crisis económica, por el coronavirus, por la situación que cada país vive y por su propia realidad, tiene elementos de crisis en materia de institucionalidad, en materia de conflictos sociales, en materia de representación, pero nunca antes como ahora eso había llegado a niveles de violencia, a niveles de desestabilización, a niveles de golpe de Estado inclusive, donde eso, en mi criterio, no sería posible si es que no existiera una consigna, una política, un aliento y una conspiración transnacional digitada por Cuba y Venezuela en función de lo que es el castrochavismo.
afirmo que además de los elementos que se pueden describir en el Perú, hay que tomar en cuenta la presencia externa, la influencia que viene de fuera para influir sobre los políticos del Perú, para presionar sobre los partidos, para destrozar el sistema de partidos políticos, para cubrir o no encubrir el lavallato, que es una operación del castrochavismo, que nace precisamente de Chávez Castro con el dinero del Brasil en el gobierno de Lula y de Rousseff, para llevar adelante un proceso de destrozo de la democracia que además está públicamente planteado si ustedes revisan las actas y los manifiestos del denominado Foro de Sao Paulo. Simplemente mi aporte en este caso es decir que en el Perú, en el Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Guatemala, en Colombia, en el Brasil, en todos los países que sufren de una u otra manera procesos de inestabilidad, en algunos que llevan al cambio de presidentes como en el Perú, en otros que resisten como en el Ecuador, en otros que se derrota la esperanza de democracia como Bolivia, o en otros donde se retorna con un gobierno como el de Fernández Kirchner en la Argentina para dar impunidad, o en Chile donde se va a una reforma constitucional, a una asamblea constituyente que hace un par de años hubiera sido inimaginable. Está pasando algo que además de lo interno viene de fuera. Y en estrategia el único error que no se perdona es no tener la identificación adecuada del enemigo, del adversario. Y si miramos solamente para adentro para encontrar ese adversario, estamos equivocados. Hay un adversario, hay un enemigo transnacional con consigna de establecer regímenes dictatoriales y de sostenerlos, que está efectuando desde hace mucho tiempo una maniobra de desestabilización de las democracias en las Américas para sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora Bolivia. Dejo planteado ese tema, que es un tema no poco importante en un momento en que los hechos están demostrando que esta es una situación que se repite y que se expande, que manipula los conflictos sociales para destrozar la institucionalidad, para desestabilizar las democracias y para buscar de una u otra manera la mayor presencia de esta intervención conspirativa que tiene que ser considerada además de los problemas de la política interna que cada país tiene. Muchas gracias.